Creo que hay algunas cositas que me gustaría recuperar del documento. Voy a recuperar también algún comentario sobre lo que se ha dicho. La mezcla que a veces hacemos entre política y planeación. O sea, creo yo que esos dos planes que aparecieron, uno es un discurso político, un conjunto de idearios políticos, y el otro es un plan de desarrollo. Y creo que tenemos que mantener esas dos esferas distintas, o sea, no creo que las podamos mezclar o las debamos mezclar, porque voy a lo último que dijiste, Roberto. Una buena técnica no garantiza nada, pero ayuda mucho. Y en ese sentido yo me considero un tecnócrata, aunque no soy economista, porque sí creo que hay saber técnico que es necesario para gobernar. Ah, por supuesto que no creo que ese saber técnico sea todo lo necesario, pero creo que sin ese saber técnico los gobiernos pueden entrar en problemas muy serios. Quisiera retomar un poco, lástima que salió Pilar, comentario de Pilar. Primero, tengo que defender a mi profesor. Luis Aguilar nunca estuvo por planes. Si ustedes leen el prólogo al primer volumen de la antología de políticas públicas, tiene una sección larga que habla de gobierno por políticas públicas. Entonces no conozco exactamente la cita a la que se refería Pilar, pero conociendo esos textos introductorios a la antología de políticas públicas, más los que yo he conversado con Luis a lo largo de los años, él ciertamente sería alguien que estaría más bien en gobierno por políticas públicas. Pero ¿qué quiere decir o cuál es la diferencia? O sea, ¿qué quiere decir si gobernamos por plan o gobernamos por política pública? Yo soy aquí un novato, hablo intuitivamente, no soy un experto, yo no me dedico a planeación. Pero mi impresión es que la diferencia es flexibilidad, es capacidad de modificar un curso de acción que consideramos inicialmente como bueno, benéfico, que íbamos a obtener lo que pensábamos, y que, como las políticas son hipótesis, los planes no son hipótesis, la política la podemos cambiar a la mitad del camino, diciendo, no, por aquí no va, y modificamos. El plan creo que no. El plan se queda ahí como un documento legal al que hay que responder, y como bien decías, eres el funcionario, director general de quién sabe qué, y un día te llega de Hacienda el requerimiento de cómo va usted, ¿no? Entonces yo creo que los planes y el gobierno por planes es extremadamente rígido, es extremadamente, o sea, es una apuesta que nosotros hacemos al principio de un sexenio, de un trienio, y que ahora lo tenemos que cumplir. Lo que ustedes van a encontrar, ustedes han sido burócratas, yo he sido burócrata, es una gran tendencia a pues simular el cumplimiento. O sea, si el plan estuvo mal hecho, nadie va a decir el plan estuvo mal hecho. Lo que vamos a hacer es tratar de ajustarnos como podamos al plan. Entonces, creo que esa sería la diferencia. En política pública también es muy difícil decir que algo estuvo mal hecho, pero al menos en el marco conceptual de la disciplina, la idea de que la política es una hipótesis siempre nos da un margen de maniobra. O sea, siempre podemos decir, no, definimos un poco mal el problema, diseñamos mal la política, tenemos que corregir. En cambio, el plan, una vez que lo hicimos, el Plan Nacional de Desarrollo a principios del sexenio, ahí se va a quedar. Entonces, lo más probable es que por ahí del cuarto o quinto año del gobierno el plan esté en un cajón y sea más o menos irrelevante, excepto para una cosa que es muy importante si ustedes están en política burocrática, y es que te sirve como argumento administrativo. O sea, si tú logras alinear una acción que por alguna razón es controvertida o tienes enemigos en la misma burocracia en contra de esa acción, pero tú la logras alinear con algún objetivo del plan o con algún eje del plan, tienes un argumento a tu favor que siempre ayuda en la batalla burocrática. Pero más allá de eso, los planes acaban siendo relativamente irrelevantes después de un par de años dentro de la administración. Esa es mi impresión, al menos es lo que me tocó a mí. Respecto a este documento, yo en lo personal quisiera una definición un poco más minimalista de planeación para poder trabajar con ella. En el primer párrafo, pues te olvidé mis lentes para leer, lo cual es una tragedia, porque no veo mis propias notas, pero
el primer párrafo nos acaba diciendo que no existe un único objeto que permita definirla. No, perdón, necesitamos definirla de alguna manera. Entonces, para mí, planeación es este conjunto de acciones muy tecnocráticas, si quieres, de tener un conjunto de objetivos, de ponerle algún tipo de indicadores, de asignarle algún conjunto de presupuesto y de esperar que pasados ciertos tiempos esos indicadores más o menos, perdón, esos objetivos, vía medidos a través de esos indicadores, más o menos se vayan cumpliendo, etc. Lo demás, a mí me parece política y no está mal lo demás, o sea, simplemente, en mi opinión, yo aislaría más el momento técnico de la planeación de todas las consultas, las participaciones, el conjunto, llamémosle, de actividades mucho más políticas, a partir de las cuales se pueden manifestar, ahora sí que las preferencias de los involucrados. Y evidentemente un buen plan debería de retomar ese conjunto de preferencias de los involucrados y ponerlas en términos de objetivos, indicadores, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera separarlos para mantener la naturaleza técnica del plan, en mi opinión, ¿no? Pero dicho eso, no quisiera, ya para terminar, pensar que gobernar por plan o gobernar por política es una disyuntiva, es decir, que hay que hacerlo por un lado o por otro. Yo pensaría de otra forma. Es un problema empírico. ¿Qué problema tienes enfrente? O sea, ¿qué es lo que estás abordando? Estás abordando un problema en el que tienes más o menos toda la información completa, nunca estará totalmente completa, pero más o menos toda la información completa, que conoces más o menos quiénes son todos los participantes interesados, que conoces más o menos bien cuáles son sus intereses. Bueno, tal vez entonces puede ser un ejercicio de planeación. Si estás abordando un problema, y hay cantidad de estos, en los que sabes que no tienes la información completa, que no conoces a todos los participantes, que este va a tener que ser un proceso mucho más dúctil, mucho más, digamos, de a ver cómo me bota el balón cuando de bote pronto, entonces yo creo que pensar el asunto en términos de un problema público y de una política pública que piensa atender exclusivamente ese problema, lo hace mucho más manejable. Entonces yo creo que no es una decisión que un gobierno tenga que tomar. Yo soy un gobierno por políticas, yo soy un gobierno por planes, sino más bien qué tipo de situación es la que estoy enfrentando y en algunos casos optaré por el plan y en otros casos optaré por las políticas.